Hola, bienvenidas a Crochet Moderno. Hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa blusita paso a paso. Es muy fácil, es para principiantes. Ya saben, si les gusta mi canal, si les gusta mi video, por favor denle like, suscríbanse al canal y si pueden, compártanlo con sus amigas. Esta blusa es muy hermosa, muy fácil de hacer. A continuación vamos con el paso a paso. Voy a trabajar de nuevo con la marca Gumi de Sweet Crochet, la hilaza. Es 100% poliéster. Aquí está. Y también con un ganchito del número 4. Vamos a empezar por la parte de arriba haciendo cadenas. Vamos a hacer cadenas un total que cubran la parte de nuestro pecho. O sea, la parte de arriba que cubra toda la curva de nuestro pecho. De ese tamaño será el largo de sus cadenas. En mi caso yo voy a hacer 35 cadenas. Listo, son 35 cadenas o también son 17 centímetros. Más o menos 17 o un poquito más porque con este gancho el tejido queda un poco aguadito. Vamos a hacer una cadena más. Tomamos lazada y vamos a regresar. Esta vez yo voy a trabajar por la tirita que está aquí atrás. Por esta, miren, esta de aquí, que es por donde debemos de trabajar siempre que iniciamos el tejido, por estas hebritas de atrás. Nada más que como se complica algunas veces es más fácil solo meter la aguja por aquí, pero en realidad tiene que ser por la parte de acá. Esta es la última aquí, por la parte de atrás. Hacemos el primer punto, vamos a trabajar esta vez con puntos medios altos. De nuevo lazada, igual por esta hebrita de atrás. Así para que queden las dos hebritas así por enfrente, bien estilizadas. Estas dos, de nuevo lazada. Tomamos la hebrita de atrás y punto medio alto. Así van a recorrer por sus 35 cadenas hasta llegar al final. Una vez terminados los 35 puntos hasta acá, hacemos una cadena y regresamos de nuevo con puntos medios altos, pero vamos a tomar solo la tirita de afuera, solo esta. Solo esta de acá. En todas solo va a ser la tirita que está por fuera. Y con medio punto alto. Así hasta terminar en este lado. Al llegar ya al final, al último punto de acá, hacemos lo mismo, una cadena, giramos y seguimos con puntos medios altos, de nuevo, solo en la cadenita de afuera. Nada más en la cadenita de afuera. Cada vez que giremos vamos a hacer una cadena y seguir con puntos medios altos solo en la cadenita de afuera. Así vamos a continuar este tejido hasta que esté de ancho de una axila hasta la otra para que pueda tapar la parte de enfrente y la parte del busto. Así parejito, vuelta a vuelta, hasta que tengamos lo ancho que va a ir de una axila hasta la otra. Ya que tenemos la medida completa, va a ser un cuadro así, más o menos. En mi caso,
Yo lo hice de 30, como 37 centímetros más o menos, estando así aplanadito porque todavía estira, pero se aplana lo más que se pueda, que quede con caída natural, y así lo medimos desde una axila a otra, o algunos 37 centímetros más o menos, que fue lo que me midió a mí. Después vamos a hacer la parte que se dobla hacia atrás de la blusa. Para eso, en esta parte cortan su hebra y hasta ahí queda el cuadrito. Ahorita lo unimos. Vamos a hacer el punto deslizado y vamos a hacer cadenas aproximadamente unos 10 centímetros. A ver, aquí llevamos 20 cadenas. Veamos. 20 cadenas. Exactamente 10 centímetros. Voy a hacer otras 5 cadenitas más. 5. Eso ya va a ir para tapar la parte de la espalda. Después de mis 25 cadenas, o unos 10, 12 centímetros, dependiendo lo que quieran ustedes que quede en la espalda, vamos a tomar nuestro cuadro y aquí, en la esquina aquí, vamos a encajar y vamos a hacer punto bajo. Este sería el primero, y de aquí hacia acá van nuestras 25 cadenas. Aquí en medio vamos a hacer otro punto bajo, y de nuevo aquí otro punto bajo, en medio, y aquí vamos a ir trabajando. Aquí donde está hay como una costurita, una hebrita aquí, y en la parte del medio otro, en donde están las hebritas uno, y en la parte del medio el otro. Así vamos a llenar de puntos bajos hasta llegar de este lado. Aquí donde va esta tirita está otro. Ya completé toda esta parte, uno en medio, uno donde está esta como costillita. Entonces vamos aquí, ya nada más vamos a hacer el último acá en la esquina. Último punto bajo, y al igual que acá tenemos 25 cadenas, de este lado vamos a hacer igual 25 cadenas. Después se hace una cadena más. Una cadena más, y vamos a regresar con punto bajo por la cadenita de atrás. Así. Punto bajo. Así, para que quede de este lado las cadenitas acá. Vean, por eso se agarra solo esta cadenita de atrás. Vamos a recorrer con punto bajo por aquí, por toda la parte de la blusa, hasta este lado.
hasta llegar acá al último punto con punto bajo. Muy bien, ya recorrí con punto bajo desde esta orilla, todo por aquí en medio, hasta esta otra orilla. Al terminar yo conté mis puntos y todos estos son 94. Procuren que cuando terminen de hacer su tejido, tengan un número par. Para eso, al momento de hacer las vueltas aquí en esta parte, basta con terminar su tejido justo a la misma altura de donde iniciaron. Iniciaron de esta parte, su tejido lo terminan igual de esta parte, para que así en esto sea un número par de vueltas y al momento de hacer los puntos bajos aquí también quede en número par. Así tenga yo 25 puntos acá y 25 acá, igual van a quedar en número par, serían 50, número par, y tengo 44 justo aquí. En total tengo 94 puntos, número par. Para continuar, acá de este lado, que ya regresamos todo con punto bajo, vamos a hacer una cadena así, una cadena, y en este punto, en el primero, hacemos un punto bajo y en este mismo punto aquí hacemos un punto alto. Ahora sigue este punto, estamos trabajando aquí, nos vamos a saltar este que sigue, sería este, nos vamos a saltar este y vamos a pasar al siguiente. Hacemos un punto bajo y en ese mismo punto hacemos un punto alto. Otra vez nos vamos a saltar el que sigue, que es este, y vamos a pasar al siguiente, este de aquí. Igual hacemos un punto bajo y ahí mismo hacemos un punto alto. Nos vamos a saltar el que sigue, este, y vamos a pasar al otro con un punto bajo y ahí mismo un punto alto. Nos saltamos de nuevo el que sigue, este, pasamos a este con un punto bajo y ahí mismo otro punto alto. Esta es la secuencia que se va a llevar por toda la blusa hasta este lado. Te saltas un punto y en el siguiente realizas un punto bajo y un punto alto ahí mismo. Así hasta terminar de este lado. Ok, ya que terminaron de este lado, por lo que les comento que es importante que quede su tejido en un número par, es porque vamos a iniciar acá haciendo nuestros dos puntos en el punto 1, el punto 2 se salta, el punto 3 le hacemos los puntos, vamos a ir trabajando en los impares. Al momento de terminar nos va a quedar uno nada más, un punto. En ese punto vamos a hacer un punto bajo, vamos a hacer una cadena y al girar vamos a trabajar en ese punto bajo que hicimos. Este último punto bajo, en este vamos a trabajar. Hacemos lo mismo, un punto bajo y ahí mismo hacemos un punto alto.
Ahora vamos a pasar en este lado. Estas dos cadenas son las del punto alto. Aquí está, este es el punto alto, este es el punto bajo. Aquí en estas dos vamos a pasar al punto bajo. Estas son las dos cadenas del punto alto a las dos del punto bajo. Aquí hacemos de nuevo punto bajo y ahí mismo punto alto, y así vamos a ir haciendo el punto bajo y el punto alto en los puntos bajos de la vuelta anterior. Si no, y de igual manera están las primeras dos cadenitas, son las del punto alto, son las que te vas a saltar, y en las siguientes dos incluso se ven un poquito abajo. A ver qué enfoque. A ver ahí. Las del punto bajo se ven un poquito más abajo que las del punto alto. ¿Sí ven? Estas son las dos cadenitas del punto alto. Y acá, aquí están las del punto bajo. Se ven un poquito más bajitas. En esas son en las que vamos a seguir trabajando. Con un punto bajo y un punto alto. Y así se va a continuar por toda la vuelta hasta este lado, trabajando en los puntos bajos de la vuelta anterior. Seguimos. Estas dos son las dos cadenitas del punto alto, se ven hasta un poquito más flojitas y abiertas, y estas dos son las del punto bajo. Ahí hacemos punto bajo y punto alto juntos. Y así van a continuar hasta este lado. Ya que llegamos a este lado, aquí están los primeros dos que hicimos. Si ven, el punto bajo aquí ahí, punto bajo aquí, punto alto aquí. En el punto bajo, que es donde estamos trabajando, aquí vamos a hacer un punto bajo nada más, como el de acá de la orilla, el que se hizo al final, el punto bajo. Hacemos una cadena y regresamos, y de igual manera en ese punto bajo vamos a empezar a hacer los puntos uno bajo y uno alto. De nuevo nos vamos a saltar lo que fue el punto alto en la vuelta de atrás, que son estas hebritas. Como les digo, aquí se notan porque están más amplias que las del punto bajo. Si alcanzan a ver ahí, estas dos están más amplias que estas otras dos, que son las del punto bajo. Además, al momento de estar tejiendo se sienten más apretadas estas del punto bajo. Este es el alto, entonces vamos a seguir trabajando igual en los puntos bajos, con un punto bajo y uno alto ahí mismo. Y pasamos de nuevo, nos saltamos el que es el punto alto y trabajamos aquí en el bajo. Un punto bajo y un punto alto. Así van a repetir todas las vueltas, todas, hasta que lleguen a lo largo que ustedes la quieran. Si ustedes quieren que les llegue al ombligo, arriba, más abajo, ya ustedes la miden, y así de grande van a hacer su tejido hasta acá. Ya cuando tengan su tejido, esta es la parte que va hacia atrás. De este lado se va a ajustar la blusita y esta es la parte de enfrente. Ya que tengan su tejido hasta acá, seguimos. Muy bien, cuando ya tengan lo largo necesario de su blusa,
Ya nada más queda hacer un nudito, cerrar y esconder esta hebra. Y lo siguiente que van a hacer es un cordón para amarrar la blusa. Yo lo hago igual con este hilo. Lo hago haciendo cadenas. Y después, ya que hago las cadenas de lo largo que necesito, me salto la última y regreso con punto deslizado. Así, de esta forma es como yo hago mis cordones para atar la blusa. Como les digo, ustedes lo van a hacer del largo que sea necesario. Si quieren hacer uno solo, lo van a atorar aquí arriba y con ese mismo darían vuelta hasta la parte de atrás para que tengan un solo cordón. Si quieren hacer dos, que sea uno para la parte de arriba y otro para amarrar esta parte. En la parte de acá solo lo van a ir introduciendo. Yo de preferencia lo dejo por aquí, que me quede un puntito hacia arriba para que no quede de las puras tiritas estas. Lo pongo de más abajo y lo voy cambiando. Lo puse aquí donde está esta costillita, me salto esta y lo regreso por esta otra. De igual forma me salto esta y lo regreso por aquí. Cuando le den toda la vuelta, ya ustedes deciden si con este mismo lo van a ir atorando de acá. Aquí estos tiene sus huequitos y aquí lo pueden ir amarrando. La verdad es que se ve más bonito si lo amarran de estos huequitos, que se hicieran un ojal aquí solamente para la agujeta esta. Se jala un poquito, entonces yo me prefiero hacerlo directamente aquí. Y esto sería todo lo de la blusa. Recuerden esconder sus hebras. Muchas gracias a todas las que llegaron hasta aquí. Si les gusta, suscríbanse y nos vemos en otro video.